Ya tenemos resultados. Y sí me emociona. Logramos reunir 524 personas, que no es poca cosa. No son los 1000 que nos pusimos al inicio. Lastimosamente hubieron gente que no ayudó, pero bueno. Pero los que sí lograron apoyar y que les agradezco mucho, pues reunimos 524 personas. Y de esas 524 personas, pues hemos logrado realizar nuestro estudio, que tiene muchas sorpresas, porque hay datos que logramos confirmar y datos que no coinciden, pero que se apegan a la realidad salvadoreña. Ahora bien, 524 es suficiente para poder decir que es representativo de El Salvador. La respuesta es sí. Hay una ecuación, por aquí la voy a poner, en donde podemos encontrar o podemos calcular una muestra o el tamaño de la muestra necesaria para una población determinada. En este caso vamos a hacerlo con el 95% de nivel de confianza y un margen de error del más menos 5. Este es el mismo nivel que utilizan casas encuestadoras, por ejemplo, para sus resultados en elecciones y otras cosas. Ahora bien, estas 524 personas fueron totalmente al azar. Y sabemos que son al azar porque de hecho yo ni las conozco, ni ustedes las conocen, o no se conocen ni siquiera entre ellas. Y no todos pues son de esta misma zona. Algunas personas fueron elegidas pues porque son amigos de los padres, de los alumnos. Muchos padres de familia ni siquiera son de esta zona también, sino que han emigrado de otras partes de El Salvador. Por lo tanto, podemos establecer con total seguridad que es aleatorio y que son representativos de la población salvadoreña. Una vez dicho esto, y una vez aclarado que nuestro estudio es lo suficientemente bueno para poder establecer una base científica, vamos a ello y hablemos acerca de herencia genética mendeliana. Ahora bien, vamos a hablar acerca de autosómico y dominante. Y hay autosómico recesivo. Cuando decimos que algo es autosómico, quiere decir que está ligado a los genes en las cromosomas, pero no a los cromosomas sexuales. En este caso, si no me equivoco, el síndrome de estornudo fótico se encuentra en el segundo cromosoma. Y al no estar relacionado a los cromosomas sexuales, significa que se puede hacer presente tanto en hombres como en mujeres, no depende del sexo. Y por eso hicimos el estudio con estos 4 tipos, porque no dependen del sexo de la persona, para que se puedan presentar y de esta manera el estudio fuera mucho más sencillo. Ahora bien, cuando hablamos de dominante, hablamos de un gen que tiene una serie de características. Número 1 es que este gen se pasa a todas las generaciones. Así que lo puede tener el padre, lo tiene el hijo y lo tiene el abuelo, o la madre, la hija y la nieta. Pues también tiene la característica de que no necesita que la pareja la tenga, es decir, solamente es necesario que lo tenga uno de los progenitores. De tal manera que si yo tengo un gen dominante y mi esposa no lo tuviera, pues mi hijo heredará mi gen dominante con un 50% de probabilidad. Repito, 50% de probabilidad de que adquiera mi gen dominante. Ahora, si los dos tuviéramos gen dominante, pues es casi con seguridad que esto sería presente en nuestros hijos. Entonces, eso es lo que lo hace distinto a un gen recesivo, porque un gen recesivo se necesita que ambos progenitores lo tengan para que se pueda manifestar en el hijo. Entonces, en el caso del estornudo fótico, pues es del tipo de autosómico dominante, es decir, no está relacionado al sexo, y segundo, que si el padre lo tiene, lo tendrá el hijo. Y esto es así, y sabemos que si un padre tiene estornudo fótico, un hijo lo tendrá. Su hijo lo tendrá. Y seguramente muchos de los que contestaron el test, sus padres tienen el síndrome y ellos también lo han heredado. ¿Quieren saber cuál fue el porcentaje de esto para El Salvador? Pues decía el estudio que estábamos analizando que el 18% al 35% de la población en los Estados Unidos sufría de estornudo fótico. En El Salvador podemos decir que un 25% sufre de estornudo fótico. Sí, pegamos con la estadística. De hecho, 130 personas contestaron que sí estornudaban con el sol y 394 contestaron que no, haciendo un total del 24.81% para los que dijeron que sí.
Dado que tenemos un margen de error del más menos 5, pues entonces nuestro rango andaría en menos 2481 menos 5, pues 20 o 19 y algo, pero lo vamos a dar en 20. 20% al 30%. Ese es nuestro margen, es decir, en la población en El Salvador, de un 20 a un 30% sufren de estornudo fótico. Muy interesante. Casi coincide con los datos en Estados Unidos. Casi. Por lo que sabemos, se comporta como un gen dominante y en efecto así ha sido. Y por eso está presente en esa cantidad de población. Así que sí, así que podemos concluir que sí, el estudio coincide completamente con la realidad salvadoreña. Esto no representa por el momento que sepamos una ventaja evolutiva como se les había dicho. De hecho, puede ser un inconveniente si te has decidido a dedicarte a pilotear naves de caza o naves de combate, porque si estornudas en mitad de un combate, pues te mueres. No te lo recomiendo. Polidactilia. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que el fenómeno de los 6 dedos, esto es hereditario, es la enfermedad o el síndrome de herencia mendeliana simple más antiguo que se conoce desde los años 1700 y algo. Por lo tanto, es bastante común porque como es dominante también, si el padre lo tiene, uno de los padres lo tiene, pues hay un 50% de probabilidad de que el hijo también lo herede. Pero en el caso de El Salvador, obtuvimos 5 personas que tenían casos de polidactilia y un 519 personas que no lo tienen. Eso representa el 0.95% de la población en El Salvador sufre de polidactilia. Pero como nuestro margen de error es de más menos 5 normalmente, entonces pues ya es como bien complicado decir anda entre menos 5% de la población y el 10% o el 5%. Entonces podemos decir que con un 99% de la población, un 90, de un 90 a un 100% de la población nace normal. Es decir, una anomalía de polidactilia es muy extraña en El Salvador. Muy, muy extraña. Muy difícilmente vas a encontrar a alguien que tenga desarrollado 6 dedos como tal. Tal vez tuvieron 6 dedos en su inicio, las personas que participaron en el estudio, pero se les cortó o se les amputó o fue por algún mal congénito, un mal no congénito, perdón, sino algo que apareció por otras causas y no por herencia genética. Entonces, por el momento concluimos que en El Salvador la herencia genética no trae consigo la polidactilia. ¿Cuál es el color de ojos más común en El Salvador? Los ojos cafés o los ojos negros. Realmente no son negros, son cafés, pero café oscuro. Con el, ya les digo, tararán, 65% de la población tiene ojos café oscuros. Y los ojos café claros son el segundo grupo, con un 25% de la población. Lo más interesante de este estudio, que me pareció a mí muy importante comentarles, es que el tercer grupo no son ni los ojos verdes, ni los ojos azules, ni los ojos grises, son los ojos color miel. Es el tercer grupo más grande en El Salvador. No sé, tal vez alguien vino y nuestros antepasados eran de color miel, y pues quedó por ahí. Ha de ser un gen recesivo porque lo tiene una pequeña porción de personas en El Salvador, solamente el 5.86%, pero es el grupo más grande, más que los ojos verdes. Y la heterocromía está presente solamente en 3 personas de esas 524, es decir, un 0.57%. Nuevamente cae en ese margen de error en donde no lo podemos afirmar, sino más bien podemos decir que la heterocromía es un caso muy extraño en El Salvador, que casi no podremos encontrar gente con esa característica dentro de los 6 millones de habitantes. Si encontramos una persona que tenía una heterocromía parcial, que una parte de sus ojos son de color gris, tal vez puedo poner la imagen por aquí porque no la mandaron, pero en sí una heterocromía como tal, total, muy difícilmente. Al parecer también ese gen no anda por estos lados. Y
El otro fue pues el tipo de sangre. El tipo de sangre se decía que el más raro era con un 3% el BRH positivo, en el caso de los de RH positivo, y como por un 1% los del tipo AB, perdón, el tipo AB RH positivo con un 3% y el AB RH negativo como por un 1% de la población. Pues, bueno, el ARH positivo, que era el grupo más grande junto con el ORH positivo, pues sí, es cierto. De hecho, el O es el más grande, con el 37% de la población. Y en el caso del A, pues con el 34%. Pero lo más interesante es que el AB está en el 9% de la población. Y el tipo de sangre más raro en los RH positivo es el tipo de sangre B. Aquí en El Salvador, el tipo de sangre más raro es el B positivo con un